o de hablar de este personaje, pues vamos a hablar aquí del Salmo, el Salmo 119. Ahí la Escritura nos dice lo siguiente: Salmo 119, versículo 105, dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Habla aquí de una lámpara y habla de una lumbrera. Y dice que esta lámpara y la lumbrera van a ser luz a tu camino. Y bueno, esto se refiere precisamente, cuando habla de la lámpara y de la lumbrera, se refiere a este libro, se refiere a la palabra de Dios, a la Biblia. Es decir que está hablando aquí de dos verbos está hablando: lámpara y lumbrera. ¿Qué es un verbo? Un verbo, pues es la acción que se ejecuta en algo. Es como decir correr, brincar, saltar, saludar, cantar, etcétera. Pongamos un ejemplo práctico de lo que es el verbo. El cañón. El cañón está transmitiendo unas imágenes. ¿Cuál es el verbo? El verbo es que está transmitiendo. Es la acción de lo que hace el sujeto o la cosa. Eso es el verbo, la acción de, reitero, como correr, saltar, comer, saludar. El verbo es la oración que expresa la existencia o la acción de algo o de alguien. Ese es el verbo. Es decir, cada oración gramatical que tú construyes, porque a diario lo hacemos, como la que acabo de formar, lleva un verbo. Lleva el artículo, lleva el sujeto, el predicado, está formado por ello, pero dentro va incluido el verbo. Pero el verbo es aquel que nos habla de la acción, la acción. Las hermanas están trabajando en la computadora. ¿Cuál es la acción? Están trabajando. Las personas están escuchando la palabra de Dios, están escuchando. O sea, ese es el verbo. Y bueno, aquí la Biblia nos habla de dos verbos. Y hay verbos personales y hay verbos impersonales. Y bueno, etcétera. Y bueno, aquí dice la Biblia que nos habla de dos verbos. El primero, que es una lámpara, y que esta también es lumbrera. O sea que estos textos nos mencionan la acción que se ejecuta o que ejecuta la palabra de Dios cuando uno la lee. Cuando uno estudia la palabra de Dios, de alguna manera te alumbra. Esta palabra te ilumina, es una lámpara. Es decir que la palabra de Dios, la Biblia, desempeña un papel muy importante. Si tú quieres, de forma impersonal, porque te alumbra, te ilumina, te guía. Esta palabra te va guiando por donde sí, por donde no debes caminar. Es decir, que te muestra la palabra de Dios los errores o pecados que tú puedes cometer. Antes de que estos vengan, la Biblia ya te está alumbrando, ya te está iluminando. Y esta es la función y el beneficio que nos trae la palabra cuando uno la lee. Ahora, la Biblia dice en el libro de Juan que Jesús es el verbo. Jesús es el verbo. La Biblia en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la Escritura de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús era el verbo, Jesús era con el Padre, y Jesús era Dios, y y todas las cosas, dice la Biblia, que fueron hechas por este verbo, por la acción ejecutora.
Es decir, que este Jesús fue quien hizo todas las cosas por su voluntad. Reitero el verbo, correr, hacer, brincar, comer, o sea, todo ello. O sea, que vemos en estos textos a Jesús como el verbo, pero ya personalizado. Ya está aquí hablando de la persona de Jesús, como el verbo. Y se dice que el verbo es el núcleo, o es el predicado de la oración. Es decir, es el centro. Es lo que nos da la idea de lo que se está haciendo. Si no tuviera el verbo alguna oración gramatical que construyes, pues sencillamente como que quedamos, ¿y qué están haciendo? ¿Y para qué? O sea, ¿qué me quieres decir? Es muy importante el verbo. Y el verbo en este mundo, el cual es Jesús, es muy importante que esté en la vida de las personas. Porque Jesús, a final de cuentas, podríamos decir que Él podría ser el artículo, Él podría ser el sujeto, Él podría ser el verbo, Él podría ser el predicador. O sea, Jesús podría hacerlo todo, amado. Y la Biblia nos dice que Él es todo. Porque Jesús es el pasado, el presente y el futuro. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido posible. Todo es posible por Jesús. Todas las cosas que en este mundo se han hecho, antes debieron haber sido hechas o creadas por el Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús es el centro de todas las cosas. Es la acción de todas las cosas, porque sin Él sencillamente nada se hubiese podido, ni se puede, ni se podrá hacer el día de mañana. Es Jesús esa persona importante, es Jesús esa parte central, es Jesús la parte más importante y más destacada de este mundo, a la cual nosotros debemos de mirar si queremos, en consecuencia, ser beneficiados por el Señor Jesucristo o por Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos y que oremos para que Dios, de alguna manera, nos bendiga el día de hoy. Señor, a ti te damos gracias, porque Padre, tú eres el todo, y fuera de ti no hay nada. Señor, eres el verbo, el único que puede venir a beneficiar la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos que nos des luz en este día, que nos ayudes a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 3 de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Aquí vemos nuevamente, porque ya los evangelios vienen hablando de lo que Jesús hacía entre el pueblo de Israel. Y aquí nos habla del verbo, el personaje principal y central de la palabra de Dios y de la vida del ser humano debiera de ser. Y dice aquí que Jesús se encontraba entrando en este lugar. Pasaba por la ciudad y estaba ingresando a aquel lugar. Estaba entrando a Jericó. Y bueno, este lugar de Jericó, déjame te digo que se encuentra cerca del río Jordán, en la parte, llamémosle, sureste, donde se encuentra el Mar Muerto. En una de las orillas, ahí se encuentra Jericó, geográficamente. Ahí estaba Jericó, y es ahí donde estaba entrando Jesús. Estaba Jerusalén, si tú lo vieras aquí, si hubiésemos proyectado Jerusalén de tu lado izquierdo, el Mar Muerto en medio, y en el sureste se encuentra este lugar de Jericó, geográficamente. Así lo podríamos ubicar. Y dice la Biblia que Jesús estaba llegando a Jericó. Ahí estaba. Y Jericó, amado, déjame decirte que era una ciudad
que desde los días de Josué, Dios maldijo a aquella ciudad, diciendo que esa ciudad, una vez que hubiese sido destruida por Dios, esa ciudad no debía de ser reedificada, porque quien la reedificara iba a ser a costa de su primogénito. Es decir, que Dios habría de quitarle la vida al primogénito de aquella persona que reconstruyera aquella ciudad. Una ciudad perversa, una ciudad contraria, una ciudad que no guardaba los mandamientos, una ciudad opositora. Es decir, que era una ciudad contraria a los mandamientos de Dios. La Biblia nos los menciona en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, acerca de lo que una persona llegó a hacer, desobedeciendo así a Jesús, desobedeciendo así al mandamiento de Dios. 16:34 dice: en su tiempo Hiel de Bet-El reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué vemos? Que un día unas personas, o una persona de la Biblia aquí nos dice que reedificó Jericó. ¿A costa de qué lo hizo? A costa de la vida de su hijo. Es decir, que esta persona se le tomó su hijo, la vida de su hijo, por haber reconstruido esta ciudad de la cual Dios dijo que no debía de reconstruirse. Y bueno, dice la Escritura que Jesús, el Verbo, estaba pasando por aquel lugar y no venía a Jericó, amado, para pasar por alto su mandamiento y así reedificar aquella ciudad de Jericó. No, solamente pasaba por aquel lugar, pero tenía un fin. Venía con un objetivo el Señor Jesucristo. Venía para encontrarse con una persona llamada Zaqueo. Tenía una misión particular en aquel lugar para beneficiar. Es decir, venía a ejecutar una acción en la vida de una persona. Esta persona era Zaqueo. Y ahí es donde se dio precisamente esta historia. Así estaba montada la escenografía. Entró Jesús, iba pasando por ella y ahí estaba ese hombre llamado Zaqueo. Ahí pasaron todas y cada una de estas cosas. Y bueno, algo particular que llama la atención es que Zaqueo en el hebreo quiere decir puro. Pero si tú estudias acerca de la vida de Zaqueo aquí en la Biblia, antes de conocer o de que Cristo llegara a su vida, tú podrás ver una cosa muy importante, que Zaqueo de puro no tenía nada. O a lo mejor tenía cosas rescatables, las cuales vamos a ver más adelante. Pero Zaqueo ciertamente era judío, era un hijo de Abraham, que conocía seguramente los mandamientos, pero para aquel entonces, en los días de Cristo, había traicionado a su nación, vendiéndose así para estar bajo la autoridad de Roma. Este hombre llamado Zaqueo era un jefe de publicanos que se había ganado el repudio, el odio de ahí, de sus amigos, compañeros, de su familia, de los de su misma nación. Era una persona señalada. Es decir, que de puro, este jefe de publicanos no tenía nada. ¿Cuál era su oficio? Recaudar impuestos. Su oficio era pedirle impuestos a los de su misma nación para ir y entregárselos ahí a los romanos. O sea, bajo el cual aquel imperio estaba sobre Jerusalén. Y les pedían impuestos y este hombre había traicionado a los de su nación. Es decir, que de puro, pues no tenía mucho. Era un hombre que ciertamente era contrario a su nación, pero también a muchas cosas que Dios demandaba. Porque este hombre saqueaba a los de su nación. Y por ello este hombre había ganado el repudio de los suyos. Este Zaqueo, dice la Escritura, que tenía un interés de conocer al Señor Jesucristo. Pero como lo acabamos de leer, dice que no podía porque era de baja estatura. Es decir, que el tener el interés de conocer a Jesús, recuerda, lo hemos estado viendo, el joven rico, Pedro, hasta donde vimos, dice la Escritura que estos eran personas despiertas, ávidas, querían buscar la luz.
Es decir, que les vino el interés de buscar al Señor Jesucristo y uno le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Pero no pasó del interés, porque cuando vino la demanda, ahí se quedó el joven rico. Por otro lado, dice la Escritura que Pedro, pues le llamaba maestro, solamente quería saber acerca de sus enseñanzas. Y no fue hasta que vino el milagro cuando Pedro reconoció a Jesús ya no como maestro, sino como el Dios único, como el Dios del cielo, como el Curios. Le dijo mi Señor y mi Rey. Y ya de ahí que Pedro le reconoce. Pero hemos visto que el interés por buscar o conocer de la palabra de Dios no es suficiente. No es suficiente para alcanzar los beneficios o las bendiciones que Dios promete a aquellos que buscan a Dios. O sea, se necesita algo más que tener un interés. De decir, quiero escuchar la palabra, me interesa. Más que ello se necesita que escuches a Dios y que tú le obedezcas. Así como el joven rico lo tuvo, pero no pudo ir a más, no pudo llegar a más. Mateo, o más bien Pedro, sí pudo obtener la bendición de parte de Jesús. Pero este hombre, el joven rico, pues se quedó a medias. Se quedó con su interés y no vino la salvación a su vida. Pero aquí la Biblia nos dice que ahora este hombre Zaqueo tenía también un vivo interés. Conocía a Jesús, por lo que la Biblia nos dice, no le conocía. ¿Alguien le había hablado de Jesús? Posiblemente sí, Mateo, del cual la Biblia en un contexto nos dice que Mateo, dejando el banco de los tributos, se fue con el Señor Jesucristo y todo lo dejó. Es decir, cambió el banco de los tributos, cambió las riquezas para poder ir tras su Señor, tras su Dios. Bueno, yo no sé si Mateo, a final de cuentas, le haya testificado a este jefe de publicanos. Zaqueo era un jefe de publicanos y seguramente Mateo más bien estaba al servicio de Zaqueo y seguramente le buscó, oye, ¿por qué dejas el trabajo ahí abandonado? Bueno, lo he dejado por una razón, porque me ha llamado Jesús. Oye, pero esto te dejaba buenos dividendos, riquezas, mira, placeres. No importa, Jesús me ha llamado. Y esto es mejor que el banco de los tributos. Yo no sé si ello le testificó Mateo a Zaqueo, pero aquí la Biblia dice que Zaqueo tenía un interés: conocer a aquella persona que se llamaba Jesús. Mas dice la Biblia que era pequeño, reitero. Y la multitud se amotinaba, no le dejaba ver. Es decir, que fue para algo, pero ahora la gente le estorbaba. Bueno, ahí es donde dice la Escritura que este hombre llamado Zaqueo vino y se subió a un árbol sicómoro, algo similar a la higuera, de tronco ancho, de ramaje ahí denso. Ahí se subió Zaqueo, ¿para qué? Para ver pasar al Señor Jesucristo. Tenía el vivo interés, quería mirarle, quería conocerle y ahora no quería desaprovechar la oportunidad Zaqueo. Aquí dice la Biblia en Lucas 19, versículo 4, lo leo, dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Sabía él, va a pasar Jesús, va a pasar por este lugar. Y yo quiero y deseo verle, necesito verle. Es lo que nos dice la Escritura. Y Zaqueo estaba ahí esperándolo, tenía interés de mirar a Jesús. Pero una cosa muy importante: Zaqueo iba para mirar a Jesús, pero no esperaba que Jesús le mirara a él. Y esa es la diferencia que siempre va a existir, amado, entre el interesado en Dios y en que Dios se interese por nosotros. La Biblia dice que no depende del que quiere, no depende del que corre, como el joven que vino ahí, seguramente ahí venía hasta cansado, y este hombre dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Las condiciones vinieron, pero con todo no alcanzó lo que él buscaba. Aquí dice la Biblia que este hombre también tenía ese interés, amado. ¿Y la diferencia cuál fue? Pues no solamente Zaqueo le quería ver. Cientos y miles y multitudes, dice la Escritura, que seguían, se amotinaban para ver a Jesús. Todos, muchos querían ver a Jesucristo. A este hombre le impedía su estatura.
Mas en esa ocasión, reitero, este Zaqueo no contaba con que Jesús le miraba a él. Y esto me recuerda aquella anécdota que alguna ocasión nosotros aquí mencionamos, de aquel desfile donde habría de pasar el rey Enrique. Y toda la ciudad salió para ver a su rey, y entre ellos unas colegialas. Y fueron, y la gente estaba ahí conmovida, estaban emocionados. La gente gritaba para poder mirar a su rey. Y en eso comenzó el desfile, y en la parte de frente venía el rey. Y entre tanto que pasaba, la gente gritaba, aplaudía y estaban emocionadas. En ello pasó frente a las colegialas y de la misma manera ocurrió. Aplaudían, gritaban, estaban contentas. Pero terminó de pasar y por ahí una de las maestras escuchó el sollozo de una persona. Y miró hacia un lado y miró a una de las colegialas llorando. Y le preguntó: oye, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Bueno, estoy triste. ¿Pero por qué habrías de estar triste? Todos estamos alegres, todos estamos contentos. Hemos venido a mirar al rey. ¿No te da alegría mirar al rey? Sí, me da alegría mirar al rey, dijo la joven. Pero estoy triste porque el rey no me miró a mí. Y esa es una realidad. Pueden las personas, iban a mirar a Jesús, pero Jesús, a quien miraba, le beneficiaba. Y dice la Escritura que ocurrió lo que Zaqueo no esperaba, amado, seguramente. Seguramente no lo podía concebir en su mente, que Jesús mirara a este jefe de publicanos, a este hombre maloso, este hombre perverso. Pero dice la Escritura que iba pasando por ese lugar, y en ese momento se detuvo Jesús y miró hacia un lado. Y dirigió su vista hacia arriba y miró a aquel hombre pequeñito que se llamaba Zaqueo. O sea, aquella ocasión fue fácil mirar al rey para muchos, pero no a todos miraba el rey. Jesús estuvo en la tierra, y esa fue la diferencia que benefició a muchas personas en lo particular. Como al ciego cuando Jesús se detuvo, como a la mujer que había adulterado, a los leprosos. Es decir, Jesús se detenía en determinado momento y beneficiaba, miraba a las personas y les beneficiaba en algo. Es decir, una acción a través del verbo se ejecutaba en la vida de las personas. Jesús beneficiaba a cada una de ellas, y en este caso dice la Escritura que Jesús miró a Zaqueo, y no solamente le miró, también le habló y le dijo: date prisa, desciende, Zaqueo, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Amado, ¿tú crees que este Zaqueo se demoró? No, este hombre no se demoró, rápidamente descendió, porque sabía una cosa: no solamente me mira, me está llamando y yo no voy a perder la oportunidad. La Biblia dice que descendió y rápidamente se incorporó al lado del Señor Jesucristo para invitarle a aquel lugar, al lugar de su hogar, la vida de Zaqueo, la cual había sido entregada seguramente a los placeres de este mundo, a la depravación, al odio, a la mentira. O sea, la vida de Zaqueo, la cual se había entregado al vicio, a la maldad. Un hombre que se había vuelto perverso seguramente en muchas áreas. Quizá había algunas cosas rescatables de Zaqueo, pero delante de Dios este hombre era una persona que se engañaba, era una persona corrompida, y ahora Jesús estaba pasando ahí y estaba frente a Zaqueo. Y Zaqueo tenía, reitero, la oportunidad de estar al lado del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que este fue llamado, amado. Fue llamado. Y amado, pues déjame decirte que este Jesús, el cual estaba frente a Zaqueo, le llamó con un objetivo: le quería bendecir. Le quería bendecir a esta persona. Amado, Jesús estaba en Jericó y no pasó a reconstruir Jericó, pero sí pasaba en aquel lugar para reconstruir, para reedificar la vida de una persona que se había corrompido. Es decir, que Jericó y Zaqueo tenían algo en particular, tenían algo en común, en que ambas estaban maldecidas por Dios. Pero Zaqueo se había ganado la maldición por sus malos actos, por su mal proceder, por su mala manera de vivir,
por conocer los mandamientos y pasarlos por alto. Este Zaqueo se había corrompido y seguramente Dios no le miraba mal, como dice la Biblia en el libro de Proverbios. O sea, amado, Dios no mira con agrado al impío, sino más bien lo mira con desagrado. Y no quiero decir con esto que Dios no tenga misericordia del impío. Quiere tener misericordia, mas no le agradan el proceder de ellos. Y aquí esto es lo común que tenían, o la particularidad que había entre Jericó y Zaqueo. Ambos eran mal vistos. Ambos eran mal vistos. Pero Jericó ya no tenía la oportunidad de ser reedificado. Pero por el otro lado estaba Zaqueo, el cual era un hijo de Abraham. Y para ello vino Jesús, para salvar lo que se había perdido. Ahora Zaqueo tenía esa oportunidad. La oportunidad de que fue llamado por Cristo. Ahora él habría de recibir el mandamiento de que se arrepintiera y creyera la palabra de Dios, porque Jesús a ello venía a la vida de Zaqueo, a tener misericordia. Es decir, que tenía una oportunidad. Se le brindaba una oportunidad de cambiar su vida, de cambiar su manera de pensar. O sea que el verbo venía a la vida de este hombre llamado Zaqueo. La pregunta es, ¿lo merecía Zaqueo? No lo merecía. Y ninguno de nosotros los presentes merece a la verdad la misericordia de Dios. Por algo la misericordia quiere decir un regalo inmerecido que Dios le otorga al ser humano. O sea que ninguno de ustedes, ni un servidor, nadie merecemos que Dios nos mire, mucho menos que nos llame y mucho menos que nos otorgue el perdón de pecados. O sea, ninguno lo merecemos, mas sin embargo en su misericordia nos miró, nos llamó, o hoy te llama porque quiere extender su misericordia a tu persona. Hay un salmo, la cual nos habla de una verdad, la cual yo diría que es una verdad insuperable, amado. La Biblia dice en el Salmo capítulo 8, versículo 4, dice de la siguiente manera: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Está preguntando aquí el salmista y está diciendo, ¿qué es el hombre, Señor, Dios del cielo, para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Quién era Zaqueo? ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios se acuerde y aún tenga misericordia de mirarnos, hablarnos y aún extendernos su misericordia. ¿Quiénes somos? Reitero, no somos merecedores. Ninguno de los presentes, mucho menos tampoco Zaqueo, ni Pedro, ni el joven rico. O sea que ninguno de ellos tenía realmente o debía de recibir eso de parte de Dios. Pero en su misericordia, Él extendió su mano. Y digo ninguno, porque unos eran pecadores, mentirosos, otros ladrones. O sea, algunos de nosotros, ¿qué éramos? Y sin embargo Dios nos miraba. Y así de la misma manera, este Zaqueo, pues amado, no merecía la misericordia de Dios. Pero Él extendió su mano. En Lucas capítulo 19, versículo 5, ahí es donde nos dice esto que te estoy hablando, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús estaba extendiendo su misericordia para con Zaqueo. Y así como lo hizo con Zaqueo, amado, de la misma manera lo quiere hacer con cada uno de los presentes. Él siempre ha estado dispuesto a extender su misericordia. Le estaba diciendo, existe la urgencia, es por ello que Jesús le dijo, date prisa, Zaqueo, desciende de aquel lugar, Zaqueo, no pierdas el tiempo, no sea que pase yo por alto este lugar y mira, ya no puedas ir conmigo. Desciende, porque hoy quiero estar en tu casa. Desciende porque hoy quiero estar contigo. Vemos a Jesús expresando el deseo de habitar en el hogar de las personas, de habitar en el lugar de un mortal. El Dios del cielo, el cual nos mira y nos habla, el cual ni debió haber visitado este mundo, pero por amor a su nombre y a sus mandamientos, Él vino a este mundo a habitar entre los mortales para trazarnos un camino, el camino del arrepentimiento, el camino de la fe,
el camino de la obediencia al mandamiento, porque no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplirla. Aquí vemos cómo Jesús textualmente lo expresa, diciéndole, desciende, es necesario, es una necesidad que yo esté en tu casa. Y no solamente en la vida de Zaqueo, de Felipe, de Pedro, Natanael, o sea, de cada uno de aquellos que les llamó para ser sus discípulos. Jesús extendía su misericordia, al igual que le extiende para contigo. No quiere la muerte del que muere. Zaqueo fue hallado y Jesús le decía, es necesario, date prisa, Zaqueo, y no porque Jesús buscara la comodidad de llegar a un hogar y poder descansar. Acordémonos que una de las enseñanzas de Jesús, cuando una persona le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bien que le dijo una cosa Jesús a aquella persona, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Jesús no estaba falseando su enseñanza. Jesús no se había olvidado de la enseñanza que él mismo había dado. O sea, no iba a la casa de este hombre llamado Zaqueo por la comodidad, para descansar en aquella mansión de los placeres, nada que ver. Más bien lo que Jesús miró es la necesidad que había en el corazón, en la vida personal de este hombre llamado Zaqueo. Es por ello que Jesús viene a nuestra vida, no para saquearnos, no para robarnos, no para beneficiarse en algo de ti. La pregunta es, ¿Dios en qué se puede beneficiar de cada uno de los presentes? ¿Sabiduría? ¿Riquezas? Amado, Dios es el más sabio. Riquezas, el oro y la plata son de Dios. De todo lo que tú tienes, que has obtenido de este mundo, yo solamente te recuerdo una cosa. Tú llegaste desnudo a este mundo, nada te pertenece, y así te vas a ir. Nada traes y nada te vas a llevar, porque los cielos y la tierra son de Jehová. O sea, este mundo fue creado por Él. La plenitud, lo que en ella hay y los que en ella habitan son de Jehová. O sea, no son tuyos. Nada de lo que tienes, ni siquiera de lo que traes puesto, es tuyo, amado. O sea, todo la Biblia dice que es de Jehová. Y es por ello que Jesús venía a la vida, a la casa que este hombre llamado Zaqueo tenía. Vino a la casa de él y, amado, venía con el objetivo principal. Quiero reedificar, quiero reconstruir, quiero darte una nueva oportunidad. Vengo a ordenar tu casa, Zaqueo, porque veo que tu casa está corrompida. Y la Biblia nos habla de esta misma historia, dice lo siguiente, Lucas 19:10. Fíjate aquí lo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, déjame decirte que estaba extraviado. Zaqueo estaba perdido. O sea, su vida estaba destruida. Zaqueo había sido cegado por la codicia, por las cosas materiales de este mundo. En determinado momento, cuando vino el Imperio Romano y estaba sobre ellos, una cosa ocurrió. Le ofrecieron dinero, un puesto en particular, y este Zaqueo aceptó, traicionando así a los de su nación, olvidándose de los mandamientos de Dios. Y este Zaqueo, ahí tú lo ves que había sido seducido por las cosas materiales y fugaces de este mundo. Había sido seducido. Se dejó llevar, seguramente dijo riquezas, dinero, placeres, negocios. Y yo no sé cuánto más le podemos añadir. Y fue seducido, y al momento de ser seducido, pues se sumergió en esa vida materialista, en esa vida placentera, donde Zaqueo seguramente pensó que ello era la felicidad. Pero, amado, déjame decirte que ni el dinero, ni el placer, ni el pecado, ni las cosas materiales de este mundo son la felicidad. Yo creo que muchas experiencias y testimonios aún aquí hemos mencionado acerca de personas ricas materialmente hablando, que en determinado momento se dejan ver como las personas más miserables de este mundo. ¿Por qué? Porque ellos entienden una cosa: la felicidad yo no la merito que esté en las riquezas, ni el placer, ni en lo material. Nada que ver. Amado, la felicidad está en Cristo. Y este hombre llamado Zaqueo estaba rodeado de cosas materiales. Estaba rodeado de lujos, de amigos comprados, de placeres. O sea, de muchos pecados estaba rodeado. Pero una cosa, amado, el dinero no le dio la felicidad. Zaqueo se sentía insatisfecho. Zaqueo se sentía hueco, vacío.
Es decir, la gente hoy día busca esos escaparates para decir, voy a un viaje, voy a comprarme esto, el auto, la casa, los placeres, una mujer, el vino. Pero amado, terminas ahí sintiéndote una persona como que dice, oye, me siento defraudado. Porque la verdad, lo que venden, lo que anuncian, lo que la gente dice que te da la paz, que te da la felicidad, no es verdad. Porque la gente termina sintiéndose como personas miserables, donde han obtenido los placeres, donde han obtenido lo material, donde han alcanzado lo placentero carnalmente hablando, pero regresan insatisfechos, cansados, decepcionados, vacíos, huecos. Y amado, esto lo entendía Zaqueo ahora, porque él había o tenía todas esas cosas, él las tenía. Y él sabía una cosa, ese hombre tiene algo que le dio a Mateo. Ahora he visto la vida de Mateo transformada y yo no sé qué le dio, pero yo lo quiero conocer. Quisiera saber qué es lo que le dio. Amado, Jesús es el único que te puede dar la paz, el amor, la felicidad. No hay nada ni nadie fuera de Él que te pueda otorgar esto. Es por ello, amado, que este Zaqueo vino. Y si tú te das cuenta, la Biblia no nos dice que le haya dicho a Zaqueo, está bien, Zaqueo, voy a posar en tu casa, pero quiero que vendas o me des todas tus posesiones. Nada que ver. O sea, a Zaqueo, según lo que la Biblia nos dice, no se le demandó nada de ello. No se le pidió nada de ello. El joven rico, al cual le estorbaban las riquezas, a él sí se le pidió. Se le dijo, anda pues, ¿quieres heredar la vida? Ve y vende todo lo que tienes. Pero aquí vemos, a diferencia del joven rico, que cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, a él no le dijo, más bien le dijo, nomás desciende, date prisa porque es necesario que hoy pose en tu casa. No solamente le miró, recibió un llamado. Este hombre tenía una expectativa, quería mirar y no le impidió la multitud, no le impidió la altura de las demás personas, fue y se subió al árbol sicómoro y desde ahí esperó a que Jesús pasara de frente y le miró, le contempló, le estaba admirando. Y reitero, no creas que Jesús pasó ahí en Jericó, en ese lugar, con el objetivo de falsear su mandamiento y decir, no, pues voy a reconstruirla. Él mismo había proferido esa maldición contra esa ciudad. Había hablado en contra de esa ciudad. Jesús pasó por Jericó con el propósito, reitero, de reconstruir la vida de un hombre que se había corrompido, la vida de Zaqueo, el cual era rico en apariencia, pero este hombre, el cual en apariencia no necesitaba nada, lo necesitaba todo. ¿Qué necesitaba? Necesitaba a Dios, necesitaba la felicidad, necesitaba amor, afecto, una verdadera amistad. Zaqueo necesitaba un amigo, el cual no lo había encontrado porque los amigos que tenía seguramente eran comprados, seguramente venían por algún interés, porque Zaqueo a lo mejor les daba vino, les daba riquezas, placeres, les podía ofrecer muchas cosas materiales, pero era un momento de felicidad fugaz, el cual se esfumaba de un momento a otro y regresaban a su cruda realidad y entendían todos, al igual que Zaqueo, somos miserables. Somos huecos, o sea, no somos nada, no somos nada. Y aquí Zaqueo lo que sí necesitaba, reitero, es esto, el amor, el afecto, una verdadera amistad. Necesitaba el amor, un amigo, alguien que le escuchara, alguien que le buscara no por lo que tenía, sino por lo que él era, la persona de Zaqueo. Y cuando Jesús le hizo saber esto a Zaqueo, él se llenó de gozo. Quiere posar en mi casa, quiere estar en aquel lugar conmigo. Y dice la Biblia que esto le causó un gran gozo. Amado, el gozo tiene que ver con una alegría permanente en una persona. Eso es el gozo, la alegría permanente en una persona, y no se refiere a una emoción fugaz, donde la persona le alegra por el hecho de unas vacaciones. Se alegra porque compró X o Y cosa, tal ropa, tal zapato. Está alegre porque recibió un beneficio. No, el gozo, amado, se refiere a una calidad de vida que tiene que ver con el hecho de conocer
a Cristo. A eso se refiere el gozo. Tiene que ver con esa calidad de vida, con el diario vivir, donde está la alegría de continuo. ¿Por qué? Por el hecho de conocer a Cristo. Y a lo mejor un día te corren del trabajo, pero está el gozo en ti. Y a lo mejor un día enfermas, pero está el gozo en ti. Y a lo mejor un día recibes una mala noticia de algún familiar que falleció, pero el gozo está en ti. Es decir, el gozo no es una circunstancia fugaz, amado. Es algo permanente, lo cual llevas aquí en el corazón por el hecho de conocer al Dios del cielo. Y a lo mejor las cosas no te salen como planeaste, pero dices, pero con todo tengo al Señor Jesucristo. Con todo estoy alegre. Y amado, aquí dice la Escritura, más adelante, la cual vamos a leer, nos habla de una parte mala. Y es una verdad que ha permanecido, lamentablemente, hasta el día de hoy. Y yo no sé hasta cuándo se va a quitar esto. Porque dice la Biblia que cuando las personas vieron que Jesús no solamente miró, sino que le habló y le dijo, desciende porque voy a posar en tu casa. ¿Qué dice la Escritura? Que las personas comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar, a decir entre ellos, ¿cómo Jesús entra a posar en la casa de un hombre pecador? Algo así como, está reedificando Jericó. Si él dijo que esa ciudad debía ser maldecida. Ahora, ¿por qué entra a Jericó? ¿Y por qué está llamando a un hombre pecador? ¿Y por qué quiere posar en su casa? ¿Qué se trae Jesús? ¿Acaso quiere reedificar Jericó? Algo así es lo que le estaban diciendo. ¿Qué no ha leído la Escritura donde habló Dios a través de Josué? Que cualquiera que reedificara a Jericó sería a costa de la vida de su primogénito. Jesús no entiende y ellos comenzaron a hablar. Josué capítulo 6, versículo 26, dice la Escritura ahí. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, son palabras de verdad. En su momento a través de Josué se habló esto, pero la maldición fue para Jericó, amado, no para Zaqueo. No fue para la vida de Zaqueo. La Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a los pecadores, y que la gente no esté de acuerdo, pues es problema de la gente. Pero Jesús estaba mirando la vida de Zaqueo. Jesús llamó a Zaqueo. Jesús le dijo, es necesario que desciendas porque es necesario que pose hoy en tu casa. Quiero estar en tu hogar, Zaqueo. Y amado, es por ello que Jesús llegó a aquel lugar, a posar al hogar de Zaqueo. ¿Para qué? Para reedificar una vida, para restaurar una vida. O sea, para darle vida nuevamente a este hombre llamado Zaqueo. Pero dice aquí la Biblia que la gente no estaba de acuerdo con las formas de Jesús. Comenzaron a hablar, a decir, ¿cómo posa en la casa de un pecador? Amado, esto me recuerda como aquello que mencionan en el libro de El Quijote de la Mancha, donde va el Quijote y va Sancho Panza, y van en la carreta, y Sancho dice, Señor, los perros siguen ladrando. ¿Y qué dijo el Quijote? Sí, es porque la carreta sigue andando. Porque si esta parara, dejarían de ladrar. Y amado, aquí los perros estaban ladrando. Estaban hablando de que Jesús había posado en la casa de un pecador. O sea que la carreta seguía andando. Había buenos síntomas. Zaqueo estaba entendiendo el llamado del Señor Jesucristo y la oportunidad que se le estaba ofreciendo. Y siempre va a ocurrir esto, amado. Estas malicias de que las personas, cuando ven que alguien de verdad quiere buscar a Dios, siempre van a hablar. Disculpa la expresión, siempre van a ladrar. Siempre van a estar diciendo, ya ves, míralo, no que muy santo, no que muy santa, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Pero cuando se trata de una persona que de verdad quiere buscar a Dios y que se está yendo por el camino recto, que está obedeciendo los mandamientos, amando a Dios por encima de todas las cosas,
No se está yendo tras otras cosas. Más bien está obedeciendo con base al mandamiento de Dios. Aquí que vemos, en la vida de Zaqueo, no había solamente un despertar, no había solamente un simple interés. O sea, más que ello, quería una oportunidad. Pero con todo vemos una cosa, hasta donde vamos. Zaqueo no había recibido un mandamiento que se refiriera en particular a uno de los 10 mandamientos de Dios. Solamente le dijo, desciende. Y él obedeció. Voy a posar en tu hogar. Y él fue rápidamente con Jesús. Y cuando Jesús estuvo en el hogar de Zaqueo, ¿qué fue lo que ocurrió? Pasó lo siguiente. Dice la Escritura que este Zaqueo se puso en pie. De buenas a primeras, ni siquiera Jesús le pidió a este hombre que se levantara. Él se levantó y las palabras de Zaqueo, ¿cuáles fueron? Las palabras fueron las siguientes, porque él, sin haber recibido un llamado, quería agradar a Dios. Él sabía ya lo que le agradaba a Dios. Hijo de Abraham, mandamientos conocía. Al igual que muchos de nosotros conocemos los mandamientos. Tú conoces el mandamiento de Dios y conoces el primero. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. No es amar al prójimo primero. Primero es amar a Dios. Pero hoy se han falseado. Se han transgiversado esos mandamientos. Ve cómo es el orden. Este hombre estaba dispuesto a obedecer el mandamiento de Dios en orden. Amado, ama a Dios por encima de todas las cosas. Las demás yo no digo que sean secundarias, son muy importantes, pero de ahí que obedeciendo el primero podrás ir al segundo. Pero no puedes iniciar con el segundo, omitiendo el primero, porque ello a Dios no le va a agradar. Amado, es necesario amar a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario primeramente mirar por lo que nos manda el Señor Jesucristo. Este hombre Zaqueo quería agradar a Dios. Yo no sé tú a quién quieras o estés agradando el día de hoy. Pero si tú no tienes este primer mandamiento por encima de todos los demás, sencillamente te estás agradando a ti mismo. Estás agradando a otra persona, pero no estás agradando a Dios. O sea, eso es muy sencillo de entender, como decir que 2 más 2 son 4. Así de sencillo, amado. 2 más 2 son 4 y 1 más 1 son 2. Así de sencillo es que tú debas entender que amar a Dios por encima de todas las cosas es lo que Él demanda. Pero reitero, si tú haces lo contrario, ello a Dios no le va a agradar. Es por ello que el joven rico no le agradó al Señor Jesucristo. Se fue triste, no obedeció el mandamiento de Dios. Pero ahora este hombre llamado Zaqueo, ¿qué estaba haciendo? Otros tuvieron la oportunidad, a otros se les dio el mandamiento y no quisieron obedecer a Jesús. Ve y vende lo que tienes. ¿Qué dijo el joven? Dice la Biblia que se fue triste. ¿Tú conoces el mandamiento? Hazlo. No sea que haya entre nosotros ahorita personas que ni conocen mucho de la Biblia, que ni saben bien del todo el mandamiento, pero que vienen con el deseo de obedecer a Dios, que vienen con el deseo de que Dios los mire, les hable, y aunque ni les pida, con el deseo de hacer las cosas. Porque yo no dudo que haya corazones entre nosotros que estén dispuestos a ello, pero tampoco dudo que hay personas entre nosotros que conocen mandamientos, que saben lo que deben de hacer al respecto de los mandamientos, pero no lo quieren hacer. Amado, ello desagrada a Dios. El joven rico sabía mandamientos desde su juventud. Dice la Escritura que los conocía, pero no los ponía por obra. Pero Zaqueo, aquí dice la Escritura, yo no digo que no supiera mandamientos, pero a este hombre no se le estaba demandando nada y este hombre vino directamente. Este hombre le estaba diciendo a Jesús, o más bien a las personas que estaban ahí, algo que el joven rico dejó de hacer. El joven rico no le quiso obedecer como el Señor. Pero amado, sí le dijo Señor, de entrada. Tú no ves aquí en esta parte de la Escritura que Zaqueo le diga, maestro, mira, voy a hacer esto de dar mis bienes. No, de entrada la Biblia dice que le dijo, Señor, mi Dios, me rindo delante de ti. Señor, yo sé que lo que voy a hacer a ti te va a agradar.
Yo quiero obedecerte como Señor, no como maestro, porque un maestro solamente recibo la enseñanza y si quiero lo hago o no lo hago. Tú eres mi Señor y mi Dios y quiero hacer lo que el joven rico no quiso hacer. Aunque tú no me lo pidas, yo creo que es justo y es necesario. Así como tú vienes a posar a mi hogar, es necesario que yo corresponda con la obediencia a ti. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjate lo que estaba haciendo, lo que ni le pidieron, pero que sabía que a Jesús y a Dios le iba a agradar. Si he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo con intereses, así lo voy a hacer. Yo cobraba impuestos y si te defraudé, estaba diciendo Zaqueo, ojo por ojo, diente por diente. De esa manera, yo robé, quiero restituir. A aquellos que les mentí, defraudé, hoy quiero restaurar las cosas. Amado, la restitución, amado, es la parte que menos le gusta a las personas. Todas las personas están despiertas, muchas de ellas. Muchos tienen el interés de buscar a Dios. Pero cuando llega el momento de obedecer el mandamiento y Jesús manda a restituir a las personas, es donde la gente se frena y dice, no, esto ya no me está agradando. La restitución tiene que ver con devolver lo que tomaste. Tiene que ver con pedir perdón al que ofendiste, con pagar lo que pediste prestado, enmendar las cosas delante de Dios y del prójimo. Y mientras tú no lo hagas, ahí, amado, está quedando un hueco delante de Dios, el cual dice la Escritura que nos va a pedir cuentas de nuestras obras, sean buenas o malas, entre tanto que estuviste en el cuerpo. A los hombres se les puede engañar, a la religión y a un movimiento, incluso los hombres pueden fallar. Cuando tú dejas de contarles todo, así como cuando vas al doctor y no le dices todos tus síntomas, pues ¿qué es lo que te va a recetar? De acuerdo a lo que tú le digas. Amado, no te engañes. A final de cuentas, Dios conoce tu vida, tu corazón, tus intenciones, conoce el todo de ti. Este hombre llamado Zaqueo, una cosa, Zaqueo, sabía una cosa, debo restituir. Sé que lo debo de hacer. Y estaba dispuesto a ello y él cumplió con los 3 pasos. Seguramente él pidió perdón. Seguramente él decía el segundo paso, estoy arrepentido y no lo voy a volver a hacer. Pero él fue hasta el 3er paso, el cual muchos no quieren hacer. ¿Qué puedo hacer para enmendar el daño? Pues pagar, pedir perdón. O sea, debes de ir con la persona y hacer lo que debes de hacer, amado. Eso es lo más importante delante de Dios. O sea que si mentiste, ve y habla verdad. Si robaste, ve y regresa lo que robaste. Si has faltado delante de Dios, ve y pídele perdón a Dios y restituye con Dios y con las personas. Es lo que es lo que Zaqueo estaba haciendo. Y amado, el ejemplo es muy práctico aquí en la vida de Zaqueo. Estaba devolviendo y les estaba diciendo, si te he defraudado, te lo voy a devolver. Pero dijo la palabra, si en algo he defraudado a alguien. Si en algo he defraudado. O sea, amado, esas palabras que dijo Zaqueo no fue para minimizar el pecado en su persona. No creas que ya se estaba dando baños de pureza frente a Jesús. No, sabía quién estaba delante de él. Y sabía que Jesús conocía la vida de Zaqueo. Sabía el proceder de Zaqueo Jesús y Zaqueo lo entendía, no estaba minimizando los pecados cometidos. Y hay personas que sí los minimizan, pasando por alto el mandamiento de Dios. Amado, de parte de Dios te lo digo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él conoce todas las cosas, cómo han sido y cómo son hasta el día de hoy. Zaqueo, aunque era un pecador, pero aquí me da la idea de que Zaqueo era, sí, un traicionero, pero a lo mejor Zaqueo era lo que tú quisieras, pero lo que sí Zaqueo era ley para sí mismo. Seguramente cuando él decía una cosa, la cumplía. Y amado, es una característica que a lo mejor tú digas, no, necesitó haber sido un cristiano. No, hay muchas personas que no son cristianas y son muy justas, que cumplen la palabra que ellos hablan. Y aquí Zaqueo, pues amado, a lo mejor era mentiroso, injusto, lo que quieras, pero algo que sí,
cuando él hablaba, él cumplía las cosas, ya que la Biblia dice lo siguiente acerca de aquellas personas que son contrarias a los mandamientos de Dios. Fíjate lo que dicen en Romanos, capítulo 2. Sí, no cumplen la ley de Dios o ni la conocen, pero ellos sí son ley para sí mismos. Romanos 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amado, yo he conocido no una, muchas personas que no conocen de Dios, ni de la ley moral, ni de los mandamientos, pero son ley para sí mismos. Hablan una cosa y te la cumplen, te la sostienen y se atreven a decir, no, yo hablé y ahora voy a cumplir. Voy a cumplir. Posiblemente esto pasaba en la vida de Zaqueo, el cual se volvió un impío, un gentil apartado de Dios. O sea, no dudó que lo que Dios demandaba era bueno, pero yo no dudo, amado, de que Zaqueo tenía el pensamiento de decir, yo soy ley para mí mismo. A lo mejor he sido desechado por los míos. Ahora sirvo al imperio romano, pero con todo sigo siendo ley. Y se digo que yo no voy a de alguna manera a mentirle a alguien. Si yo no voy a defraudar a nadie, seguramente este Zaqueo lo hablaba y lo cumplía. Porque por algo él dijo, si en algo he defraudado a alguien, estaba diciendo Zaqueo, vengan, díganme cuándo, cómo, qué les robé, dónde les mentí, en qué falseé mi palabra, y yo se los voy a devolver, no solamente el doble, sino cuadruplicado. Pero vengan y díganmelo, recuérdenme, pruébenme cómo fue, y yo estoy dispuesto no solamente al doble, sino a 4 veces pagarle lo que le robé. O sea, amado, estaba lanzando esa propuesta para las personas, como diciendo, a ver, tú ven y dime si te robé. ¿Cuándo fue? Recuérdamelo y yo te digo una cosa, te lo voy a pagar todo. Es el único requisito que yo te pido. Dime cuándo, cómo, en dónde, en qué momento yo te despojé y mira que te lo voy a devolver. Amado, a ello estaba dispuesto este hombre llamado Zaqueo. ¿Cómo se le llama a todo esto? Restitución. Estaba restituyendo. Amado, con todo, tú podrías decir, es que es impío, no conoce a Dios, no tiene los mandamientos. Pero hay gente muy honesta. Hay gente que es ley para sí mismo. Y Zaqueo era una de esas personas. Que era ley, ya no para los suyos. No para delante de Dios, pero sí era ley para sí mismo. Y conocía los mandamientos. Y él decía, no voy a robar. Seguramente solamente voy a demandar los impuestos que me demanda el gobierno romano. Seguramente era ley para sí mismo. Amado, yo te pregunto en esta área acerca de tu vida. ¿Has restituido con aquellas personas que has defraudado, mentido, ofendido? ¿Lo has hecho? Solamente tú lo sabes. Solamente tú lo sabes. O sea que si debes algo, págalo. No te niegues a hacerlo. Esto es si tú sabes bien lo que debes. Mas si ya no te acuerdas y alguien viene y te recuerda, pues que te diga cuándo, cómo y en qué momento tú le robaste. Y con base a ello, si es verídico, que te refresque, que te acuerden, que te refresquen la memoria, pues vas y lo pagas. Lo regresas, pides perdón, lo devuelves, restituyendo así lo que tú tomaste. Mas si no se acuerda la persona y solamente te dice, tú me debes, oye, debes, pero a ver, demuéstrame que te debo. Así debe de ser, es lo que pedía este Zaqueo. Si en algo he defraudado a alguien, diga, y yo se lo voy a pagar. Amado, Zaqueo propuso esto. Yo no sé qué propuestas hay en tu vida, o más bien, qué es lo que debas de hacer en tu vida. ¿A quién le faltaste? ¿A quién lastimaste? ¿A quién golpeaste? ¿A quién le robaste?
O sea, amado, si tú tienes que restituir en algo o con alguien, debes hacerlo pronto. Por ello Jesús le dijo, es necesario, date prisa. Urge que yo pose en tu casa, Zaqueo. Urge porque tu vida está corrompida. Y tú no sabes si el día de mañana vivirás para poder, o la persona vivirá a la cual ofendiste. Y por causa de tu de tu mal testimonio, la gente se está tropezando. Y sabes, por no restituir en esas áreas, la gente se queda con esa impresión del evangelio o de la palabra de Dios. Y por eso la gente se está apartando del camino de Dios. Amado, tenemos una nube de testigos. Y si tú no estás haciendo correctamente las cosas, si tú no has restituido con quienes debes restituir, aquellos que un día les predicaste y resulta que ahora te estás desviando del camino, estás siendo mal ejemplo. Y al ser mal ejemplo, amado, ahí tú mismo llevas una condenación por hacer tropezar a las personas. Y podrías decir, cada quien es responsable, somos mayores, cada quien decide lo bueno y lo malo. Hay de aquel que haga tropezar a un pequeño. Hay de aquel si haces tropezar a uno de tus hermanos. Aquí, amado, este hombre, pues podría ser un injusto. Pero vemos que era un hombre ley para sí mismo. Tomaba lo que no le pertenecía. Era un hombre apartado de la ley moral de Dios. Y yo no sé cuántas cosas más. Lucas 19, versículo 8. Dice la Escritura: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La vida de Zaqueo estaba siendo reedificada. ¿Por qué o por quién? Por el Señor Jesucristo, la luz de este mundo. Él es la acción, es el verbo, la luz de este mundo. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Es decir, que Jesús es el verbo, amado. Y este hombre llamado Zaqueo, el cual había ofendido a Dios, ahora estaba haciendo su vida reedificada por Jesucristo. Este Zaqueo se estaba dejando moldear, se estaba dejando formar y reedificar por el Señor Jesucristo, amado, ya que él mismo había destruido su vida. Él destruyó su persona, su corazón, era un desastre, pero ahora estaba siendo reedificado por el Señor Jesucristo. Y amado, la palabra reedificar tiene que ver con volver a edificar lo destruido. Y Zaqueo había destruido su vida. Esto era lo que precisamente había pasado en la vida de este. Había destruido su vida, y esto es lo que te hablo. Esto que te hablo tiene que ver con una promesa que Dios habló en su momento a través de David. Amado, ya estaba escrito. Salmos, capítulo 69, versículo 35 dice: porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitará allí y la poseerán. El verbo habría de venir a reedificar. Esto es lo que estaba ocurriendo en la vida de Zaqueo. Jesús estaba dando salvación a la vida de Zaqueo. Estaba así reedificando la vida de Zaqueo, ya que Jesús quería habitar en la casa de Zaqueo. Ya dijimos, Jesús no buscaba comodidad. Jesús no se refería a la mansión de Zaqueo. Jesús se refería a la vida personal de Zaqueo. Jesús quería poseer la vida y el corazón. Jesús quería habitar en el corazón de Zaqueo. Y es por ello que Jesús, al ver esta decisión voluntaria de Zaqueo, declaró las siguientes palabras, porque miró el fruto, miró las decisiones que tomó Zaqueo, y de Jesús textualmente salieron estas palabras en aquel tiempo. Lucas 19, versículo 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Por cuanto él también es hijo de Abraham. El verbo de esta oración primera que aparece en el texto es salvación, amado. Es decir,
La acción personal que Jesús estaba ejecutando era esta. Sí, hoy he venido como el verbo que salva la vida de este hombre llamado Zaqueo, estaba diciendo. Sí, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido Jesús, el verbo, a salvar la vida de este hombre llamado Zaqueo. Es lo que estaba diciendo Jesús, por cuanto también él es hijo de Abraham. Es lo que estaba ocurriendo. Estoy habitando ya en la vida de Zaqueo. Ahora ya gobierno en la vida de Zaqueo. Ahora Zaqueo obedece mis mandamientos. Ahora Zaqueo sigue al Cordero de Dios, el que quita los pecados. No se refería a la casa material de Zaqueo, a las habitaciones, la cocina, nada que ver. Se estaba refiriendo cuando Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido a habitar Jesús al corazón de Zaqueo. Amado, es lo que estaba haciendo. Este hombre llamado Zaqueo estaba recibiendo el beneficio del verbo. Se refería a su corazón, ya que déjame decirte que anteriormente Dios, a través de dos medios, venía a habitar a un lugar y así a través de ello hablar a las personas y a su pueblo. El primero fue el Arca del Pacto, la cual fue construida por mando de Moisés, y ahí también Aholiab y Bezaleel. Estos hombres miraban la construcción y dice la Biblia que cuando la terminaron estaba ahí, pero estaba vacía, estaba hueca. Solamente era un mueble ahí construido, pero ¿sabes qué fue lo importante? Cuando vino una nube y en esa nube estaba la presencia de Dios. Ahí es donde la Biblia dice que Moisés no se atrevió ni a estar ni a entrar a aquel lugar. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios, posando ahora en el arca del pacto, amado. Quita la presencia de Dios del arca y no era nada. La segunda, aquella construcción que Salomón en su momento hizo por mandato de Dios. Al obedecer las medidas, el material, dice la Biblia que Salomón la construyó. Pero una vez que la terminó, ¿qué ocurrió? Era un lugar vacío, hueco, sin vida, no tenía nada. O sea, era algo material. Oh, pero cuando Dios vino y entró en pacto con Salomón, ahí vino para habitar Dios en aquel templo, amado. En aquel templo que fue construido por Salomón, pero que en su momento dice la Biblia que vino Nabucodonosor con sus ejércitos para destruir aquel lugar. En los días de Joacín, ¿qué fue lo que ocurrió? Desobedecieron los mandamientos, no guardaron la palabra de Dios. Habían falseado, habían omitido, habían quitado al Dios del cielo para ahora adorar a sus dioses. Y dice la Escritura que Dios vino a través de Nabucodonosor, los babilonios, vinieron y comenzaron a deportar. Y dice la Biblia que en la primera deportación tomaron a Joacín, a su madre, a sus príncipes y se los llevaron allá para esclavizarlos, para humillarlos, para tratarlos mal. Vino una segunda deportación donde vinieron y se llevaron nuevamente al rey en turno y se llevaron a los soldados, a los ejércitos, a los poderosos. Y allá los deportaron y fueron esclavizados. Y vino una tercera deportación donde vinieron y se llevaron también a los pobres. Se llevaron a todo lo que había ahí, amado. Y ya la cuarta vez que vinieron, acabaron con todo, amado. ¿Cuál fue la razón? No agradaron a Dios. Zaqueo sí agradó a Dios. Jericó fue destruida por no agradar a Dios. Pero dentro de aquel tiempo, en aquel tiempo cuando Jericó fue destruida, hago una observación. Hubo una mujer que tuvo temor de Dios, Rahab, y Dios la tomó y la rescató. Destruyó Jericó y tomó a Rahab y su familia. Pasó por Jericó destruida y tomó la vida de Zaqueo. Amado, el arca, el templo sin la presencia de Dios y tú sin la presencia de Dios sencillamente no somos nada. El templo fue destruido en los días de Salomón, pero dice la Biblia que vino Nehemías, Esdras y Zorobabel y reconstruyeron aquel templo. Lo levantaron nuevamente por espacios de 46 años porque el enemigo se oponía. ¿Y sabes qué ocurrió, amado? En aquel tiempo la presencia de Dios nuevamente volvió a aquel lugar. Pero dice la Escritura que se empezaron a corromper, que se volvió cueva de ladrones aquello,
La Escritura dice que se empezaron a corromper, omitieron, hicieron a un lado los mandamientos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Después vino el Señor Jesucristo y no le reconocieron, no le recibieron. Él vino a dar luz, a alumbrar la vida de las personas para que corrigieran sus caminos, así como vino a la vida de Zaqueo. Pero ¿sabes qué ocurrió? No le reconocieron ni le quisieron obedecer. Tú conoces mandamientos, tú le estás obedeciendo. Estás amando a Dios por encima de todas las cosas. Jesús profetizó. Les habló que ese lugar habría de ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Y amado, 70 años después de la muerte de Cristo, Tito Vespasiano viene y acaba con ese lugar. Viene un hombre llamado Turno Rufo y aran aquel lugar y se cumple. No quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. ¿Qué es el templo sin Dios? No es nada, amado. No es nada simple y sencillamente. Hoy día, amado, Israel, con aquellos hombres, está ahí la mezquita de Omar, o de Omar, como le quieras llamar, y ahí se están peleando aquel lugar porque quieren ahí reconstruir, porque dicen que geográficamente debe ser aquel lugar, pero los de este lado, los islámicos, dicen no, aquí no van a construir nada, y hay guerra, hay muerte, hay odios, hay contienda y no lo van a hacer. Pero últimamente dicen, no, geográficamente no es ahí, ya encontramos dónde va a ser. Y amado, ¿sabías tú que ya está en plan la reconstrucción del tercer templo? Reconstrucción del tercer templo. La tercera vez que van a reedificar el templo con el diseño exacto. Y están haciendo el arpa y el candelero y ya todo lo están haciendo. Porque dicen que una vez reconstruido, la gloria de Dios ahí va a estar. Amado, se les olvida algo. Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre. Eso se acabó. Dios habita ahora en los corazones. Dios posa en el corazón y en la casa de Zaqueo y de todo aquel que le quiera obedecer. Obedecer. Así como Moisés, Salomón hicieron el tabernáculo y la casa de Dios con las medidas, el material y todas las cosas como Dios mandó, y ello le agradó, porque la base de que Dios viniera y habitara en el arca y en la casa de Dios, ¿sabes cuál es? La obediencia que tuvieron a los mandamientos de Dios. ¿Quieres la bendición y que Dios pose en tu hogar, en tu corazón? Obedece a Dios. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Amado, Jesús cuando murió pasó algo simbólico, algo muy hermoso. Él murió, estaba siendo crucificado y dice la Biblia que la tierra tembló, los muertos se levantaron, pero algo pasó también. El velo del templo se rasgó. El velo del templo en el cual solamente ingresaba el sumo sacerdote para hablar como lo hacía solamente Moisés, como lo hacían aquellas personas, ahora estaba diciendo Dios, ahora hay acceso para todos. Ahora pueden entrar, pero hay condiciones. Obedece mis mandamientos. Así es como estaba haciendo este Zaqueo. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El primer y segundo templo fueron reconstruidos, pero hoy, amado, ya no hay nada. Y lo quieren volver a levantar. En el último se tardaron 46 años por la guerra los opositores. Yo espero que no estés poniendo tu confianza en el templo, que ya se está empezando a reconstruir, y quieras ir a aquel lugar y digas, ahí va a estar la bendición. Ojalá y no se tarden 46 años. Yo no sé si a mí me alcance. Pero amado, no pongas tu mirada ni tu confianza en las cosas materiales. Pon tu mirada en el Señor Jesucristo, como lo hizo este Zaqueo, el cual dijo, Señor, si en algo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado, amado. Por ello se le dijo, hoy ha venido la salvación, hoy ha venido la salvación, amado. ¿Qué reedificar otro templo? Dios reedificó la vida de Zaqueo. Y sabes, si hoy tu vida está destruida, Dios quiere reedificarla. Y para reedificar necesita encontrar algo destruido. Necesita encontrar algo destruido.
Él vino a una casa destruida, desordenada, vacía, hueca, y mira, la ordenó, la reedificó. Es por ello que Lucas, el escritor, termina cerrando con estas palabras en la historia de Zaqueo. Lucas 19, versículo 10. Este es el último texto, el cual dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, Jesús vino a ello, a salvar lo perdido, a reedificar lo destruido. El Hijo del Hombre es Jesús. Es decir, Jesús es el sujeto. Jesús es el sujeto que vino a buscar y salvar lo perdido. Pero Jesús es el verbo también, y vino a buscar, y vino a salvar. La palabra buscar en la Biblia aparece más de 220 veces, amado. Y sabes, aparece en todos los periodos bíblicos. Desde Adán, desde Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, los reyes, los jueces. Aparece en todos los periodos bíblicos. Aparece esta palabra buscar, refiriéndose precisamente a lo que Dios vino a hacer en nuestra vida. Él vino a buscar, bakash, buscar, procurar. Él lo vio destruido y se refiere con el fin de hallar algo que está perdido. ¿Y quién es el único que lo puede encontrar? Es Jesús. Porque aunque tú lo mires, si Él no te mira, estás perdido. Y deberás de ponerte triste como esta colegiala que mencionábamos. Lo que tú necesitas es que Dios te mire hoy. No que tú digas, ay, yo miro al Señor, lo admiro porque conozco su palabra. No, preocúpate que Él te mire y que Él te llame y que te diga, quiero posar en tu casa. O sea, preocúpate por ello y pídele misericordia que sea de esa manera. Pero no solamente ello, aparece otro verbo, salvar, lo cual quiere decir liberar del peligro o del sufrimiento. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así vio la vida de Zaqueo. Hoy te busca y hoy te quiere salvar. Dos verbos los cuales hablan del propósito de la primer venida del Señor Jesucristo a este mundo. Las acciones que vino a ejecutar Jesús en la vida de este mundo y en la vida particular de Zaqueo. Es lo que Dios quiere hacer. ¿A quién busca Jesús en este momento? Yo te pregunto. ¿A los perdidos? ¿A quién viene a salvar Jesús en este momento? A los perdidos también. La pregunta es, ¿y tú cómo estás? ¿Perdido? ¿Ya estás naufragando? ¿Estás fluctuando? Posiblemente podrás decir como aquellos discípulos que estaban pereciendo y dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Ahí estaba Jesús, pero estaba durmiendo. Oh, pero cuando se despertó y los miró en peligro, dice la Biblia que ahí le habló al viento y le dijo, calla, enmudece. Y vino una gran bonanza. Pero mientras Dios no te mire, puede haber muchos problemas en tu vida. Pero amado, qué bueno es Dios, que hoy nos habla esta palabra. ¿Para qué? Porque Él nos está mirando, porque Él te está buscando. Pero la pregunta es, ¿y te va a encontrar? ¿O te vas a, lejos de subir al árbol sicómoro para mirar a Jesús, te vas a esconder detrás de ese ancho tronco y vas a decir, no, que no me mire Jesús? Dios te quiere mirar, amado. Él es el verbo y quiere hacer algo en tu vida. Él lo puede, todo lo puede. Salvar, buscar, amar, todo tipo de acciones Jesús lo puede en tu persona. ¿Lo puedes creer? En ti está. Te invito a cerrar tus ojos. Esta es la vida de Zaqueo, un hombre perdido, hijo de Abraham, pero que se encontraba perdido.
No, no es un hecho aislado de que es el único judío perdido o el único hijo de Abraham perdido. No, ¿sabes? Está Nadab, Abiud, está el mismo Satanás. Sí, ahí está Acán, Coré, Datán, Abirián. Sí, ahí están los 250 de su séquito. Amado, hay un sinfín de personajes que no pudieron ser salvos por una razón. Desobedecieron el mandamiento. Y no me refiero solamente a sujetos en particular. También hoy me refiero a pueblos. Hablo de manera colectiva. Gente que un día se apartó, pueblos y naciones que se apartaron de Dios. Y Dios vino a ejecutar juicio, no a favor sino en contra. Este Zaqueo había entendido. Va a pasar Jesús. Y ahí fue el hombre chaparrito. Y obviamente, como siempre, se encontró con la oposición. Hay algo que le estorbaba, había personas que estorbaban para que él no pudiera mirar a Jesús. Y yo no dudo que hay cosas que te estorban el día de hoy. O hay personas que te estorban el día de hoy. Puede ser desde un amigo, una relación, un familiar, un hijo, una hija, un padre, un hermano, un trabajo. Y yo no digo de estas mencionadas que sean malas, no, pero resultan malas cuando los antepones por delante de Dios. El verbo es el centro, el núcleo de cada oración. ¿Y tú? ¿Jesús es el núcleo, el centro de tu vida? ¿O algo o alguien más ya se volvió el centro de tu vida, lo cual te ha desviado? Este pecador llamado Zaqueo no le importó. ¿Le impidieron? Él se subió al árbol sicómoro. Si se burlaban de él, ¿qué importaba? Seguramente acostumbrado estaba ya, pues era odiado por los de su nación, y por causa de su estatura seguramente era señalado también, y bien ubicado. Y yo no dudo que te ubiquen a ti muy bien, por cuestiones de algún pecado en particular o algo cometido. Pero con todo la Biblia dice que Jesús iba pasando ahí. Y Zaqueo le miraba, expectante, seguramente por lo que hizo en la vida de su amigo Mateo. Pero ahí iba pasando. Pero oh sorpresa, ahí es donde se detuvo Jesús. Y dirigió su mirada hacia arriba. No sé si fue al norte o al sur, no te lo podría decir, pero iba de frente y hacia algún lugar. A su derecha, a su izquierda, él miró. Y ahí, amado, miró a un hombre perdido, que le dijo: oye, ¿qué haces allá arriba? Desciende, bájate de tu nube, pon los pies sobre la tierra, es necesario que pose hoy en tu casa. El hombre no dudó, no titubeó. Rápidamente dice la Biblia que descendió para encontrarse con aquel hombre llamado Jesús. Allí estaba Jesús, amado. Allí estaba Zaqueo en Jericó, aquella ciudad maldecida. Y Dios venía a reedificar en un lugar maldecido la vida de una persona llamada Zaqueo. Estás en medio de una sociedad corrompida. Yo no sé si hasta en medio de una familia corrompida que no quiere guardar ni amar los mandamientos. Yo no lo sé. Cómo sea tu vida, dónde vivas. Pero para Dios no es difícil. Nada hay imposible para Dios. Él puede reedificar hoy tu vida. Porque mira, si lo puedes creer, aquí está Jesús en medio de nosotros. Y pasa ahí a tu lado para decirte: es necesario, como quiera que tú te llames, Pedro, Juan, Jacobo, María. Yo no sé cómo te llames tú que te encuentras hoy en este momento, pero hoy te mira Jesús, y más que mirarte te llama para decirte: es necesario que hoy pose. Porque quizá le conociste y has destruido, derrumbando lo que Él edificó un día en tu vida. Tú lo has destruido.
Él era un hijo de Abraham. Y un día se apartó de Dios. Y mira, la Biblia dice que nuevamente pasó Jesús ahí a su lado. ¿Qué hizo en tu vida? Que tú has destruido. Te dejaste seducir por algo o por alguien. Saqueo por los bienes materiales, los placeres de este mundo, los cuales son fugaces y no dan el amor, ni la felicidad, ni el afecto que él necesitaba. ¿Qué te ha seducido? ¿Qué te ha engañado? ¿O quién te ha engañado? No hay cosa material ni persona que en este mundo te pueda hacer feliz. Siempre va a estar ahí la incertidumbre, la duda, la intranquilidad. ¿Por qué? Porque no está Jesús. Tú necesitas a Jesús. Y hoy pasa Jesús para hablarte y te dice: quiero estar contigo, quiero que me agrades. ¿Quién podrá levantarse hoy y decir: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, hoy lo devuelvo cuadruplicado? Hoy lo devuelvo cuadruplicado. Él vino a salvar lo que se había perdido. El Verbo hoy quiere hacer una acción en tu vida. ¿Estás perdido? ¿Está destruido tu hogar, tu persona, tu vida, tu corazón? Hay alguien que pasa hoy aquí a tu lado para reedificar. Quiere reedificar, pero no lo va a hacer en contra de tu voluntad. Lo quiere hacer en ti, pero que tú quieras que lo haga. ¿Qué le dirás a Dios? Jesús está aquí. Él ha visto tu viña desolada, vacía, y Él quiere hoy reconstruir esa vida. Quiere darte una oportunidad a ti. Él te quiere dar esa oportunidad a ti
de reedificar, ya que te ha visto perdido. Y no dudamos que Jesús te haya despertado o haya despertado de ese letargo en el cual estabas viviendo. Y en ese estado espiritual hoy día te ha interesado. Pero más que interesado, Dios quiere que hoy vengas a Él y le obedezcas, que le busques, porque Él te quiere mirar, te quiere llamar y te quiere dar la oportunidad de que tú te vuelvas, de que tú le busques. Busca hoy a Jesús, búscale de todo corazón, obedécele a Él de todo tu corazón, agrada a Dios de todo corazón. Busca agradar a Dios y no a los hombres, porque Él es el único que te puede ayudar, restaurar. Y si alguien habla o ladra, amado, tú obedece a Dios, porque Él es el todo. Él es la persona central de este mundo y de la vida tuya. Importa la palabra de Él y no lo ajeno a Él. Señor, a ti te agradecemos, creyendo que tú quieres habitar en el corazón de cada presente. En el nombre de Jesús te rogamos que así sea y que aún guardes esta palabra, la cual rogamos que se llegue a la práctica, a la acción en cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias